bajen, cuanto más mejor. Pero claro, luego queremos también tener carreteras, queremos que todo funcione. Vale, los impuestos que sigan como están, dice él. ¿Pero qué está pasando? Porque no son suficientes. Entonces, o hay que subirlos mucho más, porque tú has hablado ahora de ese decalage, de esa diferencia que hay entre lo que se recauda y lo que se necesita de presupuesto, y es bastante grande el gap, el agujero que hay ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que castigar más a los que defraudan, porque en este país tenemos últimamente la sensación de que todo el mundo va a la cárcel, sin embargo, los defraudadores de Hacienda no tanto. ¿No? Es un delito que generalmente se arregla con dinero, no se arregla. ¿Sería mejor llegar a ese tipo de castigo? Bueno, ¿o no van por ahí los tiros? No, sin duda, vamos a ver, y aparte eso es una afirmación de que está cambiando, y afortunadamente, ¿no? Nosotros nos hemos quejado, ¿no? Bueno, hemos destacado el hecho de que los grandes defraudadores no terminaban en la cárcel, y hay muy poquitas personas en la cárcel por un delito fiscal principalmente. ¿Se cuenta con los dedos de la mano? No, bueno, se cuentan con algo más, hay varios cientos, ¿no? De personas que están exclusivamente por delito fiscal. Pues eso está cambiando, ¿no? Ahora existe una gran mentalidad, porque verdaderamente hasta hace muy poquito pues el defraudar a Hacienda hasta era algo de lo que se podía presumir en la barra de un bar. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Pues porque los servicios públicos pues no se pueden prestar bien por culpa de que existe mucho fraude, por culpa de que no llega. Entonces una persona que es culpable de que no lleguen, o es culpable, por decirlo así, de que no lleguen los dineros pues para pagar los servicios públicos, es vista como oprobio por la ciudadanía, y los jueces también son ciudadanos. Por lo tanto, los jueces son cada vez más estrictos. Y lo que existía antes, que era que por debajo de 2 años había una suspensión casi automática si estábamos en el ámbito de un delito fiscal, ahora ya no está ocurriendo. Ahora se está ingresando en la cárcel pues hasta con 9 meses de condena. Hay una pregunta. Nosotros estamos aquí en Euskadi. Yo me paso la vida en Madrid y me preguntan, ¿por qué no hay tantos casos de corrupción en Euskadi? La Dirección de Política Regional de la Unión Europea dice que, bueno, como funciona aquí es un modelo de transparencia. ¿Cuál crees que es la clave? ¿Es el concierto económico? ¿Es los inspectores fiscales? ¿Es la fiscalidad que tenemos? ¿Es una sociedad mucho más organizada? ¿Tienes algún diagnóstico o alguna observación o has reflexionado sobre ello? Si no, bueno, Manfred puede. Sí. Sí. Vamos a ver, yo creo que hay un dato, que es que el presupuesto de la Hacienda vasca es 1.400 millones, el mismo que el que tiene la agencia tributaria para toda España, ¿no? Luego tiene aproximadamente 1.000 funcionarios. Nosotros, para toda España, que son 50 provincias, 52, pues tenemos un presupuesto de lo que les he dicho, pero tenemos 25.000 funcionarios. 25 veces para casi 50 veces, bueno, 50 me he pasado, ¿no? Conclusión, ustedes están en mejor predisposición pues para coger y descubrir el fraude que nosotros, porque tienen más recursos y más medios. Esa es una de las claves. La segunda clave, pues ¿qué puede ser? Pues el componente sociológico, es decir, se ha hablado siempre de que España es un país mediterráneo de base latina, y que en los países mediterráneos y de base latina pues existe pues una cierta permisibilidad hacia las cosas de todos, ¿no? Ustedes en el País Vasco están más al norte, le pasa como, pues yo vivo en Galicia, yo soy gallego, y tenemos una cultura muy diferente a la cultura mediterránea. Entonces, digamos, ustedes que ven la cosa pública desde un punto de vista pues, más pequeño, más del País Vasco, pues sin duda eso contribuye a hacerse sentir que las cosas de todos son más suyas. Y eso tal vez sea una segunda explicación. Bueno, no sé si tanto... ¿Puedo agregar algo sobre esto? Bueno. Sí, hay, como muy bien sabe Ramsés, hay un informe básico, emblemático en la materia, que es el del profesor Schneider de hace 2 años, de hace año y medio, en el que se hace un estudio comparativo de la fiscalidad y también de la economía sumergida de todos los países de la OCDE, que son los países ricos del mundo, ¿no? Entonces hace una desagregación y estudia el caso de España. Y estudia también el caso del País Vasco tangencialmente. Y ahí alude a las razones que acabas de exponer tú, que yo creo que son compartidas por todos, pero también al nivel económico. Hay una correlación entre un nivel económico mayor, la conciencia, la moral tributaria muchas veces está unida
no solo a la cultura general, sino también a la situación económica. A la situación económica y luego también al nivel de paro. Son correlaciones que existen y él atribuye a una situación más desahogada esta situación. También el nivel relativo del IVA y el nivel relativo del autoempleo, no sé en qué términos, pero los cita como elementos componentes. Pero yo creo que nosotros también tenemos, Iñaki, aquí tenemos un elemento fundamental que ha sido el autogobierno y el concierto. Entonces, el concierto que data de 1981, y lo voy a ligar además a continuación con el fenómeno de ETA, que tiene algo que ver, como voy a explicarme a continuación. El concierto inyecta primero una credibilidad de que estamos mucho más cerca de la fuente, o sea, el origen y la fuente se cierran muchísimo más en torno al contribuyente y a sus destinos, de modo que es una cosa que da mucha más moral. La cercanía, evidentemente, es un factor definitivo. Tiene no solamente un efecto de asignación tributaria, sino también un efecto de liquidez de renta, porque los que hemos estado en las cajas de ahorros hemos visto cómo se remansaban a lo largo del año los fondos de las recaudaciones y eran unos depósitos muy jugosos que se remansaban, que iban a las cajas de ahorros, lógicamente también tenía un efecto de liquidez para inversiones. De manera que eso ha sido un elemento muy importante. Y luego quiero hacer mención del tema del terrorismo, el tema del terrorismo que ha pasado una factura impagable, en sentido naturalmente peyorativo, a este país y que sociológicamente es muy difícil de evaluar. Económicamente hay intentos de su evaluación. Hay un par de catedráticos de la UPV que han publicado en el American Economic Journal, que es una revista de primerísimo nivel, han hecho una estimación de lo que ha supuesto el fenómeno de ETA en destrucción a través de la extorsión y tal y cual. Pero ¿qué pasa? Y entiéndaseme bien que lo digo desde la más absoluta, rotunda e inequívoca de las condenas, que cuando silban las balas, los rateros de turno, el pequeño defraudador, el que tal, por atricción, o sea, por dolor más que por convencimiento, también no ha estado aquí. El puño férreo del miedo cerval que ha tenido esta sociedad durante tantos años, pues también ha inhibido un poco y digo, oye, por si acaso vamos a ser un poco más cumplidores. Yo creo que estamos tocando muchas razones diferenciales en favor de una mayor conciencia fiscal entre nosotros. Hay algo muy sangrante, quiero decir, cuando uno va a preparar la declaración de la renta y dice, a ver si me va a devolver, pero se puede dar el caso de que una persona que ha ganado 1 millón de euros por rentas al año, es decir, por patrimonio, pueda salirse, bueno, mejor que a una persona que gana unos 38.000 al año. Hombre, eso es resumir mucho. Pero puede ser, sí o no. Puede ser, no lo sé, tenemos que un poco identificar cuál es el origen de la renta, porque el impuesto sobre la renta no es un impuesto único. Con la reforma de Fernández Ordóñez en el año 78 se empezó como tal, que era sintético, ahora es analítico. Y no es lo mismo ganar rentas del capital mobiliario, rendimientos de plazos fijos o de dividendos, etcétera, que las rentas del trabajo de actividades económicas. Pero a ese señor, a el de 1 millón, al que tiene 1 millón de... Yo no conozco a nadie, pero vamos, alguien habrá, que tenga 1 millón de euros, ¿tú qué consejo le das para que pague menos impuestos? Mira, ¿Hacia dónde diriges su...? Yo más que un consejo, a lo mejor le doy una tarjeta, ¿vale? Empezando por ahí y que se pase por el despacho. Pero sí te puedo comentar una cosa. Yo soy profesor también en Deusto de Derecho Financiero y de Derecho Tributario, ¿no? Y siempre les digo lo mismo. O sea, si miramos un poco la tarifa, cuando llegas a unos niveles de renta, por ejemplo, el 49% está sobre 179.000 euros. Cuando llegamos a si ya llegas a ese punto y ya tienes dinero suficiente para pagar un asesor fiscal y que te haga una buena estructura. ¿Y es más fácil? Sí, bueno, y antes también. Lo que pasa es que me sitúo en el último, que es el de ahora, vamos, el de... ¿Y por qué es más fácil pagar menos impuestos si eres rico? No, vamos a ver. Será más fácil pagar menos impuestos porque tienes más. ¿Y por qué te ahorras más? Bueno, efectivamente. Si no tienes, no te ahorras. Y si tienes poco, te ahorras poco. Ya, pero les da devolver. Vamos a ver. Eso es una falacia, ¿vale? Vale. O sea, que a una persona le da devolver es la típica conversación de bar. Es que yo tengo 5 hijos, estoy pagando un piso y tal, y a mí no me devuelven y a ti te devuelven que ganas tropecientos, ¿no? Porque te han retenido más. Claro. Bueno, es que al final no devuelve antes. ¿Nos puedes echar un capote para, pues eso, ayudarnos un poquito para que el año que viene nos salga mejor la declaración de la renta? Estos últimos días, va. Bueno, te puedo preguntar cuáles son tus rentas. O sea, dices, las rentas del trabajo, pues nos vamos a limitar un poco a las EPSVs, a intentar mirar a ver si
si antes de fin de año has pagado hasta el límite del préstamo en vivienda y tal, para que puedas deducir, que aquí todavía la mantenemos, en el Estado no, como sabe Ramsés, y poco más, o sea, o hacer una donación a una fundación, que ahora ha bajado del 30 al 20 también. Esas son las para soluciones que rendimientos del tenemos. trabajo. Si estás en rendimiento de actividades económicas, como calculamos ingresos menos gastos, pues a lo mejor puedes jugar un poco con los gastos, adelantar gastos o cosas que vayas a contratar al año que viene, las contratas este. Lo que te viene en enero, adelantarlo a diciembre, al menos sobre el papel. Diciembre, sí, sí. Es un poco, y bueno, si vamos a ganancias patrimoniales, jugar un poco con las puntuales pérdidas que puedas tener, porque unas acciones han bajado.